Si tu presión arterial está a 135/85, a lo mejor piensas que está bien controlada. Y de hecho, hasta hace muy poco muchos médicos te habrían dicho que sí, que estabas bien, normal. Pero las nuevas guías de 2025 acaban de dejar algo que es muy claro, que 135/85 ya no se considera normal, es hipertensión etapa 1. De todas formas, si tienes estas cifras, no entres en pánico. Ahora, no significa que vayas a tener un infarto mañana, pero sí que significa que tu motor, tu corazón, está trabajando forzado y que con los cambios correctos es completamente corregible. De todo esto hay un dato que me impactó cuando leí esta nueva evidencia, que bajar la presión de 140 a 120 reduce la mortalidad en un 27%. Y esto viene de un estudio con más de 9.000 personas seguidas durante años. No es teoría, son vidas salvadas. ¿Por qué tu médico ahora te dice que 130 ya es una hipertensión cuando antes te decían que 140 era el límite? ¿Por qué ha cambiado el número? En primer lugar, una aclaración rápida. Las nuevas guías mantienen el diagnóstico de hipertensión en 130/80, pero el mensaje ha cambiado radicalmente. Cuanto antes bajes la presión a 120, mejor. Se considera que la presión es normal cuando es menos de 120/80, que es una presión elevada entre 120 y 129, una hipertensión etapa 1 entre 130 y 139 y una hipertensión etapa 2 entre 140 o más. Estas serían las cifras. Y me preguntarás a continuación, bueno, ¿y qué pasa con el segundo número, el más bajo, el que era 85? Lo que pasa es que los estudios que vamos a ver se centraron sobre todo en bajar la sistólica, que es el primer número, el que es más alto, y bajarlo de 140 a 120. ¿Por qué? Porque en mayores de 50 años la presión sistólica predice mejor el riesgo cardiovascular, es decir, que te den infartos, ictus y similares. En cambio, la diastólica, la cifra más baja, normalmente está entre 60 y 80, y cuando bajas la sistólica suele bajar también. Solo preocúpate si baja de 60 y tienes mareos, pero esto lo veremos después en los casos especiales. Fíjate que antes, con 135/85, muchos médicos te decían que estás en el límite, pero no pasa nada, puedes seguir así. En cambio, ahora, según las nuevas guías americanas, esto sí ya se considera una hipertensión en etapa 1. ¿Y por qué? Porque sabemos que a partir de 130, conforme va aumentando la presión arterial, el riesgo cardiovascular que comentamos ya empieza a subir de forma significativa. Por otra parte, en Europa oficialmente seguimos usando 140/90 como límite para diagnosticar hipertensión arterial. Y entre 130 y 139 lo llamamos presión alta normal o presión elevada. Pero lo importante se parecen. Es decir, que si tienes un riesgo cardiovascular elevado, pues estar alrededor de 120-130 es más seguro que quedarse en 140, siempre y cuando lo toleres bien. Es decir, que hace 10 años podíamos conformarnos con cifras más altas de presión arterial, pero hoy en día sabemos que puedes estar mejor y protegerte más a largo plazo si tienes cifras más bajas. Y ahí es donde entran los cambios de estilo de vida y estas nuevas guías. ¿Pero por qué sube la presión arterial? Es interesante entender esto porque así sabremos y entenderemos cómo funcionan también los remedios. Tu cuerpo no sube la presión arterial por capricho, lo hace por 3 razones mecánicas principales. En primer lugar, por exceso de volumen. Lo podríamos comparar con una manguera. Y me explico. Si tienes resistencia a la insulina o grasa abdominal, tu riñón retiene más sodio y agua. Pues es como si abres el grifo de una manguera al máximo. Habrá más agua en el mismo tubo y así que la presión sube. En segundo lugar, la rigidez. Es como si fuera una tubería vieja. ¿A qué me refiero? Pues que con la edad y la inflamación las arterias se van poniendo cada vez más duras, más rígidas. El corazón tiene que bombear la sangre contra una pared de piedra en lugar de una pared de goma. Y esto hace que se ejerza más presión. En tercer lugar, el estrés, que sería como un acelerador. Si vives en alerta, tus arterias se contraen y esto hará aumentar la presión arterial. El sistema nervioso simpático, activado a las 24 horas, pues tiene este efecto. Imagínate que la presión arterial alta es como un río bajando por un cañón.
Si el agua baja tranquila a 120 milímetros de mercurio, la roca no sufre. Si baja turbulenta y fuerte a 135, 140 o más, aunque no se desborde hoy, va lijando las paredes día tras día. Ese lijado silencioso es lo que dañará tu riñón, tu cerebro, tu corazón, antes de que tengas síntomas. ¿Cómo saber si tu número es real? Antes de preocuparte por los números, asegúrate que son correctos. ¿Cuál es la regla básica? Pues primero, reposo 5 minutos antes de medir la presión arterial. Segundo, que el brazo esté a la altura del corazón. Y tercero, que sean 2 medidas separadas por 1 minuto. Esto como mínimo. Y cuidado, que la presión en casa suele ser 10 a 15 puntos más baja que en la consulta. Es todo esto que se llama el efecto de bata blanca, que las consultas suelen aumentar más la presión de las personas. Por eso las guías recomiendan medir la presión arterial en casa con tensiómetros validados. Si quieres saber en qué brazo medirte la presión arterial, cuál es el mejor y la técnica exacta, te dejo un vídeo específico que te enlazo al final. Pues vale, ya sabes qué ha cambiado y por qué sube la presión arterial. Pero ahora déjame abordar el elefante en la habitación. Sé lo que muchos seguramente piensan ahora mismo. Doctor, bajar el límite de 140 a 120 no será una estrategia para vendernos más pastillas. Es una duda totalmente razonable, pero déjame contarte un dato histórico que desmonta esta idea. Viajemos al año 1925. Es mucho antes de que existiera la gran industria farmacéutica moderna. En esta época los médicos no le daban importancia a la tensión, a la presión arterial, pero había alguien que sí se la daba. ¿Quién? Las compañías de seguros de vida. Estas compañías se dieron cuenta, analizando sus libros de cuentas, de que las personas con presiones por encima de 120 morían más jóvenes y empezaron a rechazarles las pólizas o a cobrarles más dinero. Esto está documentado en registros de compañías como Metropolitan Life Insurance desde el año 1925. Las aseguradoras no querían vender más pastillas, ni nada por el estilo, porque no habían. Querían no perder dinero. Sus actuarios vieron la verdad matemática hace 100 años, que la presión alta desgasta el cuerpo, se trate o no. Además, piénsalo fríamente, a la industria de la salud le es mucho más rentable tratar un infarto o una cirugía cardíaca o una diálisis crónica que venderte un medicamento genérico que en realidad cuesta céntimos al día. La prevención real ahorra dinero al sistema, no lo genera. Y dicho esto, ¿tienen razón o tenían razón los aseguradores del año 1925? ¿Hay evidencia científica moderna que lo confirme? ¿Qué dice la ciencia moderna después de 100 años sobre estos riesgos de la presión alta? Pues la respuesta rotunda es que sí, que se confirma este riesgo. Y esto no es solo por un estudio pequeño. Tenemos 3 gigantes que han seguido a más de 30.000 personas. Lo que vamos a hacer ahora es verlos de manera sucinta, uno por uno, porque cada uno de estos estudios responde a una pregunta diferente. En primer lugar tenemos el SPRINT, que este es un estudio que cambió las guías. ¿En qué consiste el estudio SPRINT? Pues este estudio incluyó a 9.361 personas mayores de 50 años con alto riesgo cardiovascular, pero sin diabetes. Eso es importante, que no eran diabéticos, pero sí tenían factores de riesgo. ¿Qué hicieron? Pues los dividieron en 2 grupos. El grupo 1 tenía un objetivo menor de 120 de presión arterial y el grupo 2 tenía un objetivo menor de 140 de presión arterial, que era el estándar entonces. ¿Y qué pasó? Pues que tuvieron que parar el estudio antes de tiempo. Y me preguntarás, ¿por qué? Pues porque la gente que bajaba a 120 de presión arterial moría un 27% menos que los que se quedaban en 140. No solo menos infartos, también menos muertes por cualquier causa. Es decir, que por cada 61 personas tratadas durante 3 años con un objetivo de 120 en lugar de 140, evitas un infarto, ictus o muerte.
En segundo lugar, dos estudios, el SPRINT y el BPROAT. Vale, me podrás decir, ¿y qué pasa con los diabéticos y con la gente que ya ha tenido un ictus? Porque el SPRINT los excluyó, el que hemos comentado antes. Pues exacto. Por eso hicieron dos estudios más en China en el año 2024. En primer lugar tenemos el estudio SPRINT de más de 11.000 personas de alto riesgo y la diferencia está en que el 39% eran diabéticos y el 27% habían tenido un ictus. Es decir, que en este caso el estudio era en poblaciones que eran más complicadas. Es el mismo diseño anterior de 120 de presión versus 140 de presión. ¿Cuál es el resultado? 22% menos de muertes totales y alrededor de un 12% menos de eventos cardiovasculares en los de 120 de objetivo de presión arterial. Funciona también para diabéticos y personas que ya han tenido un ictus. Después el otro estudio, el estudio BPROAT, que este fue solo en personas con diabetes tipo 2. Aquí estudiaron a 13.000 pacientes, todos diabéticos. ¿Y cuál fue el resultado en este caso? Pues que había un 21% menos de eventos cardiovasculares graves, me refiero a infartos, ictus y muerte cardiovascular. Eso sí, hubo algo más de mareos y de potasio alto, pero que se podía manejar bien con ajustes médicos. Entonces, fíjate en el patrón que estamos viendo en estos estudios. En el SPRINT se hizo sin diabéticos, en el SPRINT con diabéticos y con ictus previo, y en el BPROAT solo con diabéticos. Son 3 estudios que apuntan a la misma dirección, que 120 de objetivos de presión arterial es mejor que 140. Y esto no es una casualidad, porque son más de 30.000 personas seguidas durante años. Es decir, que no es un estudio aislado, es un patrón consistente. Después tenemos un tercer estudio que es el SPRINT Mind. Aquí hay algo más que me parece muy importante para la audiencia de 55 años o más, que en 2024 se publicó el análisis de un estudio que se llama SPRINT, que está centrado en el cerebro, el SPRINT Mind. ¿Cuál es el resultado? Que el grupo con objetivo de 120 de presión arterial tuvo 14% menos de progresión de deterioro cognitivo leve. Es decir, que bajar la presión arterial es la mejor vacuna que tenemos para proteger tu memoria y evitar la demencia vascular. Pues vale, ahora esta es la evidencia que es sólida, pero ahora viene lo importante. ¿Qué vas a hacer tú? Si tu presión está entre 130 y 139, ¿qué pasos concretos puedes dar hoy mismo? Un plan práctico. En primer lugar, tenemos la ventana del estilo de vida, que son unos 3-6 meses. Es decir, que si tu presión está entre 130 y 139 y no tienes un riesgo alto cardiovascular, lo que te dicen las guías médicas es que tienes 3 a 6 meses para arreglarlo con el estilo de vida antes de empezar a pensar con fármacos. Y me dirás, bueno, ¿y qué es lo que funciona de verdad? Pues olvídate de remedios mágicos. ¿Qué es lo que baja los milímetros de mercurio de presión arterial? Pues en primer lugar, la regla del 5%. Es decir, no necesitas quedarte los huesos. Perder solo un 5% de tu peso corporal, que son unos 4 o 5 kilos si pesas 90 kilos, baja la presión entre 5 y 10 puntos. Es decir, bajar de peso. Esto es mecánica de fluidos. A menos volumen, menos presión arterial. En segundo lugar, el truco del potasio, que esto ya lo hemos comentado otras veces. No se trata solo de quitar la sal y comer soso. Se trata también de añadir sal que está enriquecida con potasio. Esto siempre y cuando tu riñón esté funcionando bien y no tengas una contraindicación, claro. Los estudios dicen que esto por sí solo reduce el riesgo de ictus en un 14%. Y reducir el sodio a menos de 2 gramos al día baja de 5 a 6 puntos la presión arterial. En tercer lugar tenemos el ejercicio, 150 minutos a la semana. Caminar rápido, bicicleta, nadar. Si haces 30 minutos 5 días a la semana, puedes bajar la presión de 5 a 8 puntos y esto es medicina pura para la rigidez arterial. O sea que la actividad física, el ejercicio, es muy importante. Si sumas estos 3, peso más potasio más ejercicio,
controlar la sal, puedes bajar de 15 a 20 milímetros de mercurio. Es decir, que puedes pasar de 140 a 120 óptimo sin que tengas que pisar la farmacia. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que han bajado 10 kilos, incluso más, han dejado la sal de mesa, caminando 30 minutos diarios y en 6 meses o menos han bajado a 120 sin cambiar de pastillas, incluso algunos han podido dejar las pastillas que ya estaban previamente tomando. ¿Todo esto por qué? Porque atacas al exceso de volumen. ¿Y cuándo sí necesitas medicación para la presión arterial? Si tu presión arterial es de 140 o más, tienes diabetes, enfermedad renal o ya has tenido un infarto, un ictus, pues no esperes los 6 meses. Necesitas medicación ya. Lo que pasa es que esto ha de estar supervisado por tu médico y ajustado a tu caso particular. El objetivo en estos casos es bajar a 130 e idealmente a 120 si es que lo toleras bien. ¿Qué fármacos se utilizan? Los de primera línea son los diuréticos tipo tiacida, los IECA, ARA2 y bloqueadores de los canales del calcio. No entro en el tema porque ya he hecho otros vídeos sobre estos. Muchas veces se utilizan combinaciones de estos fármacos desde el principio, sobre todo si tienes presiones arteriales muy altas y sobre todo si además tienes factores de riesgo importantes o has tenido infartos previos, ictus o problemas importantes cardiovasculares. Pero doctor, es que me mareo. Hay casos especiales y por eso es importante una advertencia de seguridad obligatoria. No todo el mundo debe tener como objetivo una presión arterial de 120 a cualquier precio. Hay grupos que necesitan más prudencia, más cautela. Primero, mayores de 75 años que tienen fragilidad. Las arterias son muy rígidas, necesitan más presión para llevar la sangre al cerebro y en estos casos el objetivo puede ser 130 o incluso 140. Esto habrá que valorarlo con el médico. En segundo lugar, si tienes mareos al levantarte, debilidad o caídas. Estos son signos, o pueden serlo, de que tu presión arterial está demasiado baja para ti. Aquí habrá que ir con prudencia también. En tercer lugar, si tus arterias son muy rígidas, necesitan más presión para mantener el flujo. Entonces, ¿cuál es la regla de oro? Pues la presión arterial ideal más baja que tú puedas tolerar sin síntomas. Si con 125 estás bien y con 115 te mareas, pues tu meta es 125. No fuerces la máquina, porque en realidad aquí el objetivo es vivir más, pero no vivir mareado. O sea, y si tomas medicación y tienes mareos, ¿qué pasa? Pues no es que la presión baja sea mala, es que la estás bajando demasiado rápido. Tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Si la bajamos muy rápido, pues es normal que a veces el organismo se desestabilice. Habla con tu médico para ajustar la dosis de una forma más gradual e ir más poquito a poquito bajando la presión arterial. Así que, como ves, como en el caso de los pacientes que te he contado antes, que con pequeños cambios en la cocina y utilizando ejercicio, sus zapatillas, pues pueden salvar sus arterias tanto más que con la medicación. Pero hay un detalle importante donde falla el 50% de las personas. ¿En qué brazo te mides la presión arterial? ¿En el izquierdo porque está el corazón o en el derecho porque eres diestro? ¿En cuál? Aquí las guías son claras, que si eliges el brazo equivocado puedes estar diagnosticándote mal la hipertensión, puede ser que no la tengas, o que al revés sí que la tengas y te creas que no la tienes. Por eso, para salir de dudas y saber cuál es tu brazo dominante para la presión, haz clic en este vídeo en donde te lo explico en 4 minutos. Es un chequeo que solo tienes que hacer una vez, por eso haz clic aquí y revisamos tu técnica antes de tu próxima medición. Es el paso más importante que podrías hacer ahora mismo. Y nada, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.